Una noche cualquiera, en un pueblo de Estados Unidos cualquiera, 17 niños de la misma clase se levantaron a las 2:17 de la mañana y salieron corriendo hacia la noche. Lo hicieron sin previo aviso, sin explicación aparente, se perdieron en la oscuridad para no volver nunca. Pero esta historia no va de eso. La primera escena de Weapons te introduce el conflicto de la película. Un montón de niños han salido corriendo de su casa como si estuviesen poseídos y no han aparecido desde entonces. Pero la música no es aterradora ni estridente, es una canción de George Harrison cuyo título es Cuidado con la oscuridad. La voz de la narradora es la de una niña, pero ella no es un personaje importante en la película, no aparece físicamente, sino que es una narradora externa que nos relata unos eventos aterradores que pasaron en su pueblo hace mucho tiempo, como si fuéramos sus amigos contando historias de miedo la noche de Halloween. This is a true story. It happened right here in my town 2 years ago. Ella habla en pasado, por lo que entendemos que esta niña ya sabe cómo terminan los eventos de la historia. Y esa es la clave, porque lo que más le interesa al director Zach Cregger no es el acto sobrenatural en sí, sino lo que pasa después. Cómo reacciona la gente normal del pueblo ante una tragedia así. Los padres, policías, profesores, cómo continúa su vida cuando un montón de niños han desaparecido sin ningún tipo de explicación. Así que, para celebrar que es Halloween, he decidido hacer este vídeo analizando la que para mí es una de las mejores películas del año, una historia sobre cómo las tragedias nos convierten a todos en armas. Antes de nada, avisar que este vídeo tiene spoilers, así que si no has visto todavía Weapons, no sé a qué esperas, ve a verla, que está en HBO Max. Cuando Zach Cregger estaba vendiendo la idea de la película, la presentaba como Magnolia si fuese una película de terror, y es la manera perfecta de describirla porque Magnolia es una película que aborda la vida de varias personas normales y cómo están entrelazadas, y Weapons hace eso mismo, pero de fondo hay constantemente un terror sobrenatural que cada vez se hace mayor. La película se divide en capítulos, cada uno va de un personaje. Está Justine, la profesora de la clase de los niños que han desaparecido, Archer, el padre de uno de ellos, Paul, un policía, Marcus, el director del colegio, James, un drogadicto vagabundo, y un capítulo sobre un personaje más que mencionaré más tarde. Cada capítulo se estructura de una manera muy similar. Vemos cómo los personajes abordan la pérdida de los niños y cómo cada uno lidia con las consecuencias de este hecho, pero según avanza la historia, el misterio de lo que ha sucedido se empieza a desenredar y cuanto más se desenreda, más intenso se vuelve el terror. Hasta que llega a un clímax y corta al siguiente capítulo. Todos ellos se solapan cronológicamente y te muestran cómo varios personajes perciben de manera distinta el mismo evento. Por ejemplo, Justine y Paul tienen una relación en secreto ya que Paul tiene novia. En la historia de Justine, ella está destrozada por la pérdida de los niños y busca consolarse hablando con Paul, con el que se nos da a entender que tuvo una relación pasada. Después de tomar algo juntos tienen sexo, y cuando te lo muestran desde la perspectiva de ella, es una historia de amor en toda regla. El pueblo entero la está acosando porque creen que ella ha tenido algo que ver con la desaparición, y en medio de toda esta tristeza, el mundo se detiene cuando ve aparecer a Paul. En su historia, cuando ellos dos se acuestan, nos muestran la mañana siguiente, cómo se despiertan juntos y el cariño que Justine le tiene. En este momento tan complicado, él es su único apoyo. En cambio, cuando nos muestran estos eventos desde la perspectiva de Paul, Justine es poco más que un entretenimiento momentáneo. Cuando se acuestan, en su capítulo solo te muestran el sexo de manera rápida y luego omite el despertarse con ella. Paul solo busca ponerle los cuernos a su novia y le dan igual los sentimientos de Justine. Todos los personajes son muy distintos entre sí, pero todos tienen una cosa en común: se convierten en armas. Por eso la película se llama Weapons, porque explora cómo, cuando una tragedia golpea a una población, la gente convierte sus sentimientos, sus instituciones, sus relaciones y sus vicios en armas para herir a sus vecinos, a su familia y a sí mismos. Justine convierte su culpa en un arma que utiliza para martirizarse por no haber podido evitar la tragedia. Esto desemboca en una conducta autodestructiva que hace que su vida caiga en picado. Se da al alcoholismo para reducir su dolor y busca llenar su vacío liándose con Paul a sabiendas de que éste le está poniendo los cuernos a su novia. Este es otro ejemplo de cómo ella convierte sus sentimientos en un arma para herir a otros, que también termina hiriéndola a ella cuando la novia la enfrenta en una tienda. Archer es un padre cuyo hijo ha desaparecido, y su duelo y obsesión por encontrarle se convierte en armas que utiliza para herir los sentimientos de su mujer, para herirse a sí mismo y para acosar a Justine, ya que está seguro de que ha tenido algo que ver. Paul es un policía que poco o nada le importa la situación de los niños. Se siente frustrado por la tensión que se respira en el pueblo y no aguanta a su novia. Su trama entera se basa en perseguir a un yonki cualquiera y accidentalmente se pincha con una de sus jeringuillas, ejerciendo luego brutalidad policial sobre él. Paul recae
en su alcoholismo y le pone los cuernos a su novia, sin importarle si le hace daño a ella o a sí mismo. Pero Paul, sobre todo, representa cómo las instituciones también se convierten en armas. Él personifica la inutilidad policial para evitar o resolver la situación, y cómo esa frustración convierte el propósito de la policía de proteger en simplemente imponer la fuerza de manera desmesurada. De hecho, recordemos que la narradora del principio dice que nadie fuera del pueblo conoce esta historia porque la policía se ha encargado de ocultarla, por vergüenza de no poder resolver la situación. James, el yonki al que persigue Paul, descubre el paradero de los niños y lo utiliza para cobrar la recompensa que ofrecen sin importarle en lo absoluto el bienestar de ellos. Y Marcus, el director del colegio, representa cómo la institución educativa trata de mediar en la situación sin ningún éxito. Y aquí viene el gran giro sobrenatural, porque en esta historia se nos presenta formalmente a Gladys. Ella es la tía de Alex, el único niño de la clase que no ha desaparecido. Gladys se está haciendo cargo de él porque sus padres están, entre comillas, indispuestos. Pero el espectador ya sabe que Gladys no es una persona normal porque la hemos visto aparecer en el resto de historias, pero siempre que la hemos visto, ella es una presencia casi demoníaca, que se presenta en pesadillas y alucinaciones y acosa al resto de los personajes. Y en la historia de Marcus entendemos por qué. Ella es una especie de bruja que, a través de un ritual, puede controlar mentalmente a las personas siempre y cuando tenga un objeto personal suyo. De hecho, controla a Marcus y lo convierte literalmente en un arma para asesinar a Justine, que ha estado averiguando algunas cosas sobre el misterio. Y aquí todo hace clic, porque Marcus corre de la misma manera que los niños del principio y entendemos que esos niños estaban bajo el control mental de Gladys. Por lo que hemos visto en el resto de historias, todos ellos se dirigieron a la casa de Gladys y Alex, donde se mantienen inmóviles en el sótano. ¿Pero por qué? Pues aquí llegamos al último capítulo de la película y sin duda el más esencial, el de Alex, el único niño que no desapareció. Antes de todos estos eventos, Alex era un niño normal, con problemas para socializar en el colegio y con el que algunos niños se metían, pero con una buena relación con sus padres. Un día llega Gladys a su casa, una tía que la familia conoce poco, pero a la que acogen porque está enferma. Las intenciones de Gladys, evidentemente, son bastante oscuras y controla mentalmente a los padres de Alex, convirtiéndoles básicamente en zombies. Gladys chantajea a Alex para que él robe un objeto personal de cada uno de los niños de su clase y así ella pueda controlarles mentalmente, encerrarles en el sótano de su casa y, de alguna manera que no se termina de explicar, robarles su energía vital para fortalecerse y rejuvenecer mientras los niños se deterioran. Y claro, ver todo esto desde la perspectiva del pobre Alex es aterrador, porque si no lo hace, Gladys va a torturar a sus padres todo lo que quiera. Gladys posee a los niños y les usa como si fueran armas para herir a sus seres queridos, y esto se ve hasta en su forma de moverse, que como dice Archer, parecen misiles. Pero en este capítulo, Gladys usa a Alex como arma sin estar bajo ninguna posesión, solo por simple chantaje e intimidación. La tragedia de sus padres ha hecho que Alex se convierta en un arma. En el tramo final de la película, todos los personajes terminan en casa de Alex para enfrentarse a la bruja. Y Alex consigue controlar a los niños para que persigan a Gladys por todo el vecindario y la descuarticen viva, que es una de las escenas más divertidas de la peli, porque Weapons no solo es excelente a la hora de dirigir el terror y el arte de la sangre, sino que también tiene un muy buen uso de la comedia como choque tonal. Y por más catártica y divertida que sea esta escena, a mí hubo algo que no me convenció cuando la vi por primera vez. La idea de toda una clase de niños que salen corriendo de sus casas para no volver jamás me resulta extremadamente inquietante, y yo pensaba que darle una explicación sobrenatural a todo eso arruinaba un poco la película, porque cuando el enemigo de la película deja de ser un misterio inexplicable con un enfoque más metafórico y pasa a ser una amenaza tangible a la que puedes matar a hostias, es decir, Gladys, me parecía que dejaba de ser tan interesante. Pensé que ojalá hubiera una versión de Weapons en la que los niños nunca fueran encontrados, en la que no hubiera una bruja que controlaba todo y donde el misterio nunca se explicase. Una película sobre unos niños que desaparecen y cómo esto causa que los suburbios se conviertan en un infierno, donde todos poco a poco se transforman en monstruos atormentados por su propia culpa, es decir, se convierten en armas. Pero después de pensarlo mucho, he cambiado de opinión. Todo esto que he dicho está en la película y la aparición de Gladys solo lo aumenta. Ella es como un demonio lynchiano que atormenta las vidas de las personas normales, es la maldad personificada.
Zack Kreger ha explicado en entrevistas que Weapons habla sobre la adicción y cómo eso te destroza la vida. Zack era alcohólico, aunque ahora lleva varios años sobrio. Tras la muerte de un amigo cercano, el duelo le hizo recordar a cómo antes recurría al alcoholismo para ahogar sus penas, sin darse cuenta de que eso solo le estaba convirtiendo en un arma para herir a otros y herirse a sí mismo. Además, los padres del director también eran alcohólicos y pasaban muchas horas totalmente inhibidos, como zombies, y Zack muchas veces tenía que ejercer responsabilidades de adulto pese a ser un niño, y esto lo vemos reflejado perfectamente en el personaje de Alex, que pese a ser un niño debe encargarse de alimentar a sus padres y a sus compañeros. Gladys representa esa adicción, una presencia oscura que aparece un día de la nada y destroza la vida de una familia, incluso de un pueblo entero. De hecho, varios personajes en la película tienen problemas con las adicciones, como Justin o Paul siendo alcohólicos, o James siendo un drogadicto que es básicamente un paria al que han expulsado de la sociedad y se ve obligado a vivir en el campo pese a ser tan joven. Y este símbolo que aparece en la O del título y en la campana que usa Gladys es parecido al símbolo de Alcohólicos Anónimos. Pero esto no termina aquí, sino que Gladys no solo representa la adicción, Gladys es la personificación del mal, del sufrimiento y de las tragedias. Aparece de la nada y acosa a nuestros personajes en el momento más oscuro de sus vidas. Esto lo puedes relacionar con la adicción, pero también con la muerte de seres queridos, la depresión, la soledad. Ella es simplemente la maldad que acecha en las sombras, pero de nuevo la peli no va de ella. Gladys es solo una excusa, un detonante para contar una historia sobre cómo las tragedias afectan a las personas. Por eso al final de la película, incluso cuando los niños ya han aparecido, ya han matado a Gladys y la maldición se ha roto, hay algo que no va bien. Los padres de Alex siguen como zombies y la narradora nos cuenta que jamás se recuperaron. Y los niños tampoco se han recuperado, porque están inmóviles mirando al infinito igual que lo hacían en el sótano. El hijo de Archer ni siquiera reacciona al verle. Y la película termina con la narradora diciendo una frase que me pone los pelos de punta. All of the kids from his class got reunited with their parents. Some of them even started talking again this year. Lo que quiere decir este final es que deshacerse del problema no causa una sanación instantánea. Los padres y los niños siguen llevando consigo un trauma de por vida. Si lo analizamos dentro de la lógica de la película, los más afectados son los que llevan más tiempo bajo el hechizo, porque a Archer le poseen en el último tramo de la peli, pero cuando se rompe el conjuro, él vuelve a la normalidad. En cambio, los padres de Alex, que llevan tanto tiempo bajo el hechizo, están completamente idos, da igual que ya se haya roto la maldición. Y entre los niños hay un poco de todo, algunos que incluso volvieron a hablar, como nos dice la narradora, pero la mirada perdida del hijo de Archer en el último plano, mientras que él le lleva en brazos, creo que dice muchísimo del verdadero mensaje de la película. Y sobre todo esto se subraya recordando que la niña que narra la historia no es un personaje, sino que representa cómo las futuras generaciones de este pueblo recordarán todo esto como una historia de terror, pese a que la policía y los políticos trataron de ocultárselo a la prensa. Pero claro, si hablamos de esto, es inevitable hablar de lo que mucha gente dio por hecho antes de que la película se estrenase, que iba a ser una metáfora de los tiroteos escolares. Es decir, una clase entera de niños que desaparece de la noche a la mañana, los medios de comunicación enterrando la noticia, las instituciones fracasando a la hora de arreglarlo o dar explicaciones, los padres culpando a los profesores pese a no tener culpa de nada, o la putísima ametralladora gigante que hay en el cielo. Conozco escritores que usan subtexto y son todos cobardes. Y también se puede relacionar todo esto con un conflicto generacional. Es decir, en Estados Unidos hay mucho debate sobre si es culpa de las antiguas generaciones que las armas sigan siendo un problema no regulado. Sure, school shootings are sad, but I haven't been in a school for 50 years. But you won't vote. You young people never do. But I do. I do. I do. Y son las generaciones jóvenes, precisamente a las que más afectan los tiroteos escolares, las que piden una solución. Gladys es una anciana que se alimenta de la juventud de los niños, y cuando al final de la película estos atacan de vuelta, casi parece un símbolo de la revolución generacional, de la gente joven hartándose de la indiferencia de los adultos, algo que hemos visto ejemplificado en más personajes. Incluso se podría decir que Alex podría ser nuestro niño que tirotea la escuela, alguien al que acosan y está torturado por sus condiciones sociales que decide cometer un acto horrible bajo coacción de una fuerza que es básicamente el mal personificado. Por todas las circunstancias que rodean a Alex, él se convierte en un arma metafórica, pero no creo que a Zack Kreger realmente le interese eso, porque de nuevo Weapons no es una película sobre el porqué, sino sobre el qué pasa después, y eso sí que se relaciona directamente con los tiroteos en escuelas, una tragedia que sacude a la población. ¿Y qué pasa después de algo así? ¿Qué pasa después de que aparentemente la situación se ha solucionado? Pues que el sufrimiento perdura.
ya sea en las lágrimas de Justine al ver a Alex abrazar a sus padres totalmente idos, o en Archer llevando en brazos a un hijo que no le reconoce con la mirada perdida. La historia no termina al encontrar a los niños, sino que sigue mucho después de los créditos finales, porque las brujas y las posesiones dan miedo, pero lo verdaderamente aterrador es la vida después de una tragedia, la autodestrucción, la lenta recuperación y el cómo tus amigos, familiares, vecinos, instituciones e incluso tú mismo, lejos de ayudaros los unos a los otros en un momento así, os convertís en armas con las que hacer más daño.